2 dice de esta manera: ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. Gloria a Dios, qué hermoso salmo. Bueno, lo cierto es de que la depresión es lo que está viviendo el salmista en este pasaje, ¿no? Y desde una edad muy temprana para mí, desde mi pubertad, he tenido que lidiar, ¿no?, con lo que es la depresión. Yo he tenido que superar, aunque era una niña y no sabía muchas cosas, no sabía cómo hacer, cómo arreglar la situación, pero desde ese tiempo estoy estuve y continué lidiando con la situación de la depresión. Yo siento que es necesario que estos temas se hablen y que se hablen de una manera bíblica, con una perspectiva bíblica. Así es que si alguien sabe lo que es esto, soy yo. Porque a raíz de situaciones complicadas que surgieron, y no solo complicadas, sino violentas, que vinieron a mi vida desde la niñez, a raíz de eso, la depresión se desató en mi vida a partir de los 12 años más o menos. Pero yo ni sabía cómo se llamaba, o sea, ni sabía que tenía nombre. Yo simplemente tenía esa despreciable compañera que llegaba a mi cuarto y inundaba mi cuarto de adolescente. Y no sabía cómo sacarla, ni siquiera sabía quién era, ¿no? Ahora sé que se llama depresión. Y bueno, no sabía qué hacer, pero tenía que vivir con eso. Yo pensé que iba a tener que vivir así toda mi vida. Y hubo momentos en que yo pensé, tengo que tomar una decisión, si voy a vivir así o mejor me muero. La depresión también me ha visitado en mi edad adulta. La depresión también ha llegado a mi alma, aunque ya conocía al Señor. La depresión también me ha visitado aún en ocasiones, en tiempos cuando yo ya estoy en el púlpito. Lo que quiero decir es que ya sirviendo al Señor, la depresión ha venido a mi vida. La depresión me ha visitado y me ha pedido a gritos que la deje regresar a mi alma. Mas yo la he rechazado, aunque debo de admitir que en algunas ocasiones he escuchado sus argumentos convincentes, dándome las razones de por qué, o sea, las razones de por qué la debo de dejar regresar a mi vida. ¿No le ha pasado en alguna ocasión esta visita? La depresión ya no tiene poder sobre mi alma ni sobre mi mente por 3 razones. Ha perdido completamente toda su fuerza de empuje para querer entrar a mi vida, porque tengo 3 razones por las cuales ya no lo logra. La primera es porque confío en Dios. La segunda es porque tengo argumentos superiores a los suyos, o sea, a los de la depresión. Número 3, porque tomé la decisión de esperar en mi Dios y de alabarle. Por esas 3 razones es que ya no puede entrar. Aunque venga a tocarme la puerta, ya no la podemos abrir. Ya no la puedo abrir. Gloria al Señor. El salmista, en este Salmo 42, dice la bendita palabra del Señor de esta manera: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, oh Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios?
Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Escuche lo que dice este versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y castillo mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro, y a la voz de tus cascadas. Todas las ondas y las olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y su oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos se afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ay, qué bonito salmo. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Así dice el salmista en el versículo 5 de este Salmo 42. Las causas de la depresión del salmista son tan obvias, hermanos y hermanas. El salmista se encuentra en un exilio. Aparentemente, y creo que obviamente, que lo han obligado a salir del lugar donde él no quiere salir. Permítanme un momento que estoy batallando muchísimo con el internet. Ya está. El salmista está en cautiverio. Lo han tomado cautivo. Sígame en estos pasos. Mire, lo han llevado al exilio, lo han tomado cautivo y lo han alejado del templo de Dios, y el salmista ha perdido la comunión personal con el Señor. Se cree que podía haber estado en el monte Hermón, al otro lado del Jordán, rumbo a la Babilonia, lejos de Jerusalén. Algunos piensan que de allí, que ese lugar donde él estaba era el último punto geográfico de donde se alcanzaba a ver la bella y santa ciudad de Jerusalén. Mire, regresemos a ver los puntos. Punto número 1, ¿sí? Al salmista se lo llevaron cautivo. Número 2, lo alejaron del templo. Número 3, el salmista ha perdido la comunión personal con Dios. Número 4, y el salmista se encuentra en un territorio desértico, y esto se ve bastante regular, como nos pasa en algunas ocasiones a nosotros. A nosotros, los enemigos de nuestra alma que vienen a querernos atrapar con la depresión, lo primero que hacen es tomarnos cautivos. Y es aquí donde nosotros necesitamos poner mucha atención, ¿sí? El salmista parece ser que lo han tomado cautivo, y a nosotros también nos quieren tener así. Número 2, a usted y a mí, con este cautiverio de la depresión, oiga esto, nos quieren alejar del templo. Y eso es lo que pasa con muchas personas creyentes. Dejan de ir a la iglesia porque se sienten sin energía y se sienten sin ánimo. Nos alejan del templo. Número 2, este espíritu viene a nuestras vidas para que nosotros perdamos la comunión que tenemos con Dios. ¡Qué terrible! Número 3,
Y en el territorio del desierto quieren tenernos ahí. ¿Sabe para qué? Para desgastarnos, porque nos quieren tener allí sin sombra, sin agua y sin alimento espiritual. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido así? ¿Alguna vez ha estado sin energía y sin ánimo? Yo sé que en alguna ocasión nos hemos sentido así. Mire, a todo esto debemos de añadir que el salmista, como ya leímos totalmente el Salmo, nos dimos cuenta que él está siendo atacado verbalmente, está siendo sometido con palabras que lo destrozan. Él dice que sus lágrimas fueron el pan de día y el pan de noche, mientras que le decían, aquí están las voces, aquí están aquellas personas, aquí aparecen en esta palabra, me dicen, ¿verdad? Dice en el Salmo. Aquí aparecen las huestes de las tinieblas, mandando pensamientos inmundos. Dice, mientras dicen, ¿dónde está tu Dios? Si me ha pasado a mí, seguro que le ha pasado a alguno de los que me están mirando, que viene el enemigo de nuestras almas a decirnos, mírate cómo estás, mira dónde estás, mira ya no tienes a Dios, Dios se ha alejado de ti, ¿dónde está tu Dios? Mira en la condición que te encuentras, mira todo lo que te ha pasado. Yo sé, hermanos, cómo se siente quedar viudo, quedar viuda, especialmente cuando eres joven, cuando viene una situación difícil a tu vida económica o de salud, con un diagnóstico médico que parece que es el final, etcétera. Vienen las voces a preguntar, ¿y dónde está tu Dios? Este hombre del salmista sabía que fuera de la comunión de Dios, el alma humana no puede disfrutar del verdadero bien. Solo que en este caso, ese conocimiento le estaba produciendo un dolor punzante, o sea, un ardor adentro del alma, una depresión que lo llevaba a un dolor interno terrible. Por lo lejos que él se sentía de Dios, ese dolor se acentúa cada vez más fuerte entre más nos alejamos del Señor. Y es que debiéramos de actuar diferente. En cuanto viene la depresión a nuestra vida, nosotros deberíamos de correr al Señor. Lo cierto es de que no todos tienen la fuerza del razonamiento para poderlo lograr. No obstante, como veremos en un momento, la depresión del salmista tenía otra causa, más profunda, que es necesario identificar para poder encontrar un remedio efectivo para su alma, ¿sí? El remedio efectivo para el alma del ser humano es cuestionar nuestras propias almas, cuestionar nuestros propios pensamientos. Número 2, argumentar con nuestros propios pensamientos. Número 3, obligar a nuestra mente a regresar a Dios. ¿Se da cuenta? Este es el remedio. Porque el versículo 5 nos declara, el salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El salmista empieza a tener una conversación con Dios, con él mismo, con sus pensamientos. Le habla a su propia alma. O sea, hermana, que necesitamos contrarrestar los pensamientos que vienen a querernos llevar cautivos, a alejarnos de Dios, a alejarnos de nuestra fe. Necesitamos cuestionarlos, argumentar con ellos, necesitamos razonar contra esos pensamientos y necesitamos proponernos, obligar a nuestra mente a regresar a Dios, al bien que es Dios para nosotros. Tal vez
tuviste que enfrentarte a una fuerte tentación y tal vez, como si fuera algo peor, lo que pudo haber pasado es que caíste en esa tentación. Y esa caída te produjo tanto dolor porque fuiste seducido y caíste. Y eso trae una culpabilidad tremenda. Y eso hace que no solamente las huestes de las tinieblas vengan a torturarte con pensamientos terribles, demoníacos, antibíblicos, sino que tú mismo, la persona misma, empieza a tener argumentos que derriban toda la bendita palabra de Dios. Y empezamos, como dicen aquí en México, nos echamos tierra solos. Ese de nos echamos tierra solos significa que nos enterramos solos, que solos hacemos un hoyo y solo nos enterramos. El problema es que si nosotros no venimos al Señor con arrepentimiento y confesión de nuestro pecado, ¿sí? Entonces el diablo es muy astuto y él lo que va a hacer, escuche, esto es poderoso, esta es la joya del día, escuche esto. El enemigo lo que va a hacer es que va a minimizar el pecado. Te va a regalar argumentos, que te va a decir que lo que hiciste no es nada, que todos lo hacen, que lo hizo fulano, lo hizo sutano y nada le pasó, que no te va a pasar nada. Te va a hacer sentir que ese pecado que tú estás cayendo en él no es nada grave. Pero cuando ya te tenga, entonces, escuche esto, el diablo se va a encargar de magnificar ese pecado y luego torturarte. ¿Se da cuenta? Mi mamá dice, es mejor prevenir que lamentar. Ahí se los dejo de tarea. Ojalá que lo puedan agarrar. De manera que al confesar nuestro pecado al Señor, entonces el Señor continúa su labor de restauración. Pero el enemigo, cada vez que nosotros confesamos nuestros pecados y recibimos el perdón del Señor, el enemigo se encarga de acusarte diciéndote que eres hipócrita, que eres bien hipócrita. Y mire las palabras que te dice, mire lo que yo escribí. Dice el enemigo, dice, ay, sí, piensas que con esa pequeña oración que hiciste y con esas poquitas palabras de Dios perdona, estoy arrepentido de todo corazón, te vas a librar de una culpa tan grande. Así habla el diablo, ¿eh? Si usted está pensando de esta manera y si usted está escuchando esta voz, entonces muy probablemente que usted no se sienta perdonado o perdonada. Pero entonces, si esta es tu situación, entonces por favor, recuérdate, háblate y dile a tu alma que sí estás perdonado, porque escrito está en el libro de Juan, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aunque no te sientas perdonado, confiesa la palabra de Dios y di que eres perdonado porque has confesado tu pecado al Señor, y el Señor es fiel y justo para perdonarte y para librarte de ese pecado. Qué hermoso es nuestro Dios. Ánimo, ánimo mi hermano, agarra energía. No esté desanimado mi hermano, ni mi hermana, no esté desanimada ni desanimado. Ánimo, agarren energía, porque nosotros somos perdonados. Gloria al Señor. ¿Sabe cuál es la clave aquí? Es que yo debo tomar control
de todo mi razonamiento, de toda mi mente, de todas mis emociones. Esa es la llave. Yo necesito tener el control. Esto no es un asunto de cómo usted se siente, es que yo me siento de este modo, es que yo me siento del otro. No, hermanos, no, hermanas. No se trata de eso, sino de lo que Dios ha revelado en su palabra. No se trata de cómo te sientes, sino de cómo está escrita la bendita palabra. Y la palabra dice que si venimos al Señor, Él es fiel y justo y nos perdona. Él perdonó a Pedro cuando lo negó 3 veces. Él perdonó al rey David. Él perdonó a todos, incluyendo a Sansón, hasta el último momento. Pero cuando vino Sansón al arrepentimiento, también lo perdonó. ¿Y por qué no te perdonaría a ti? Sí, tu nombre no está escrito en la Biblia, pero está escrito en el libro de la vida. Aleluya. Tú eres hijo e hija de Dios. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Por lo tanto, Dios te ama y tú tienes un lugar especial. Si Dios dijo que te perdona, Él te perdona. Continuamos aquí con las notas que yo escribí y que tomé también. Voy a leer una nota que tomé de un libro de la editorial Peregrino. Se llama el libro Palabras al Cansado, sermones de aliento y consuelo. Mire lo que dice. Eso es lo primero que hace aquí el salmista, colocando su razón, o sea, sus pensamientos, su mente, su raciocinio. Es tan importante eso. Dice, colocando su razón por encima de las emociones. Este es el reto del día. Colocar nuestra alma, nuestra raciocinio, nuestra mente por encima de las emociones. Él se daba cuenta de que la causa subyacente de la depresión era la incredulidad. El conocimiento que tenía de Dios y de sus promesas no le estaba controlando de manera que había que dejarlo de esperar en Dios. De ahí la exhortación que se dirige a sí mismo. Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Si el Dios soberano y todopoderoso es mi Dios, ese Dios ha hecho un pacto con su pueblo de no volverse atrás, de hacernos bien. Entonces, ¿por qué estaré deprimido? ¿Por qué estaré turbado? ¿Por qué esta turbación que siento dentro de mí? ¿Por qué la voy a tener? Me encanta esta nota que se ha escrito en este libro de Palabras al Cansado. Así es que tengamos mucho cuidado con la incredulidad y entendemos que nosotros somos los que debemos controlar nuestros pensamientos. El segundo remedio, porque ya dimos el primero, vamos por el segundo. El segundo remedio es que el salmista hace algo que cambia todo, y es que empieza a orar. Así es que el segundo remedio es la oración al Señor. Mire, hermano, hermana, no importa cómo se sienta, no importa si tiene ganas o no tiene ganas. Yo literalmente he estado en situaciones que no tengo ganas, no tengo fuerzas, no tengo aliento, pero aunque sea susurro con mi boca y empiezo a decir los versículos, todos los que me acuerdo, empiezo desde Génesis. De todo lo que me acuerdo lo empiezo a repetir todo. Empiezo desde Génesis y termino en Apocalipsis, de todos los versículos que me sé de memoria, y empiezo a veces nada más como susurrándolo sin fuerzas, pero de pronto, hermanos, en mi alma empieza a agarrar fuego, mi alma empieza a agarrar ánimo y empiezo a orar. Ese es el segundo remedio. Hágalo, practíquelo.
si es que ha estado en un tiempo de depresión, de desánimo, sin energía, sin fuerza, ¿sí? Y empiece a orar. Primero trató con su alma agitada, pero luego vino a la presencia de Dios en oración. Este salmista sí que supo salir de la depresión. Él expuso ahí su queja delante de Dios. Hágalo usted también, hermano. Hable con Dios, sea transparente. Dígale todo lo que siente, sus miedos, sus reclamos. Sea transparente con Dios, hable con Él. No más que tenga cuidado, no se le olvide que Él es Dios. No le hable como si usted le hablara a cualquier persona. Él es Dios. Así es de que hablemos con Él con transparencia. Y así como también el salmista le expresó sus anhelos, usted también pídale, ruéguele y exprésele cómo se siente. El salmista, al hacer esto, llevó su mente a recordar quién es Dios, al cual él su oración y en el cual él confía. ¿Se da cuenta? Es importante nosotros recordar quién es nuestro Dios en los tiempos de desánimo y en los tiempos de dolor. El salmista escucha una vez más cómo él se refiere a Dios. Escuche usted una vez más cómo el salmista se refiere en el Salmo. Escuche. En este Salmo que hemos leído, en el Salmo 42, el salmista reconoce que el Señor es el Dios vivo. Es en el versículo 2. Número 2, reconoce que Él es la salvación. En el versículo 5. Número 3, el salmista reconoce que el Dios de toda misericordia y el Dios de su vida lo ama. Número 4, esto lo encontramos en el versículo 8. Número 4, el salmista reconoce que Dios es su roca. Versículo 9. Número 5, él reconoce que el Dios al que él está clamando es el Dios de su fortaleza. Número 6, eso lo encontramos, Dios de su fortaleza en el Salmo 43, versículo 2. Número 6, el Dios de verdad. Encuentra el salmista que es un Dios de verdad en el Salmo 43, 3, porque son dos salmos que están muy ligados. Hay estudios que piensan que es el mismo, que estaba escrito el mismo salmo, otros dicen que eran dos, pero están muy ligados. Entonces el salmista reconoce que Dios es el verdadero Dios, y también el salmista reconoce que el Dios al que él clama es el Dios de su alegría y de su gozo, y eso lo encontramos en el Salmo 43 en el versículo 4. Y el tercer y último remedio que encontramos aquí es, por último, el salmista en este Salmo 42 dice que él ha tomado una decisión, y esta ha sido la decisión más sabia que yo he tomado en toda mi vida: esperar y descansar en Dios. Dice el salmista: espera en Dios, porque aún he de alabarle. El salmista toma la decisión de confiar en Él. Y el Salmo 56, 3 dice de esta manera: en el día que yo temo, yo confío en ti. Así que, después de todo lo que hemos hablado, volvemos a regresar y le decimos a nuestra alma: alma mía, ¿por qué estás desanimada? ¿Por qué estás tan triste en tu corazón? No, yo pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi Salvador y mi Dios. He leído la versión Nueva Traducción Viviente.
nosotros le diremos a nuestra alma: yo estoy como el siervo que busca por las corrientes de las aguas, y así yo voy a clamar a Dios. Oh Señor, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Lo he repetido más de 5 veces, estratégicamente, esperando que se quede en su corazón, porque ciertamente el enemigo vendrá y querrá tomarte cautivo. Sí que lo querrá hacer, querrá tomarte y sacarte del pueblo de Dios, querrá alejarte del templo como lo hizo con el salmista. Va a querer que tú pierdas la comunión con Dios, quitándote tu confianza del Señor y tus ojos del Señor. Y el enemigo querrá ponerte en un territorio de desierto, sin sombra de Dios, sin las aguas vivas del Señor y sin alimento de su palabra. Y entonces, cuando vengan esos tiempos, tú podrás decir: ¿por qué te abates, oh alma mía? No te turbas. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Oh, espera en el Señor, confía en el Señor, porque aún yo he de alabarle. Salvación mía y mi Dios mío, en quien confiaré. Espera en Dios, confía en Él, porque Él te ama, Él te levantará. Recuérdate que Él tiene perdón infinito y misericordias nuevas cada mañana para ti y para mí. Padre bueno, queremos darte gracias por hablarnos en esta mañana. Gracias, Señor. Recibe la gloria y la honra. Queremos conocerte más, Señor. Queremos amarte más. Ayúdanos en estos tiempos de desánimo, tiempos de dolor, que uno siente literalmente que nuestros huesos se han lastimado. Ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, Señor, si en caso ellos se sienten así, sin energía, sin ánimo, sin aliento. Señor, aquellos que se han apartado de tu santo templo. Señor, aquellos que están ahorita cautivos por el enemigo, Padre, sean liberados en el poderoso nombre de Jesús. Que esta palabra penetre en sus corazones de manera, bendito Dios, que puedan ser libres y que puedan razonar y argumentar contra ellos mismos, contra sus propias mentes. Señor, que ellos puedan decir, como dijo el salmista: voy a cuestionar mi propia alma, argumentando contra estos pensamientos y diciéndoles: tengo un Dios que me ama y me perdona, cuida de mí y está conmigo. Él es mi Dios, mi salvación, mi castillo, mi Dios que me ama. Señor, gracias. Te ponemos en tus manos este día, Señor, y sean benditos cada uno de mis hermanos y hermanas.